El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y quiero que preste atención justamente porque es una labor de nosotros el poderle instruir en este punto para que no caiga en engaños, ¿ok? Queremos, sí, desenmascarar personas que abusan de la confianza de la gente, personas que usan su necesidad para poderlas trasquilar y poder hacer de una manera inadecuada de su necesidad, de su problema y puedan adquirir mucho riquezas para sí mismo y que solamente es un corazón perverso. Y es nuestra responsabilidad como responsables de esta iglesia el poderle instruirle y usted puede identificar justamente a los falsos profetas, porque ante la necesidad cualquiera puede verse tentado a seguir doctrinas, a seguir ideologías que nada tienen que ver con las escrituras. Y pues bueno, hoy Dios nos va a hablar en Mateo 7, del 15 al 20, justamente de esos falsos profetas y cómo son sus frutos y también en el tema de los frutos, como también nosotros a través de ellos somos conocidos, ¿ok? Entonces, acompáñenme en sus Biblias, si no está en pantalla, Mateo capítulo 7 del 15 al 17. Dice las escrituras y dice el Señor Jesucristo hablando en el sermón del monte, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense que la escritura dice vestidos de oveja, ¿ok? Dice con vestidos de oveja. Regularmente nosotros referimos siempre y atribuimos, dice, pues, y vienen como vestidos de oveja. Pero bueno, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 19 tendría que espantarnos a todos. A todos tendría que aterrorizarnos este versículo porque dice, todo árbol que no da fruto, buen fruto, que es cortado y echado en el fuego. Mis hermanos, no tenemos opciones aquí. Como vimos la clase pasada, es decir, bueno, ¿en qué camino estás? ¿Estás en el camino o estás fuera del camino? Y aquí tenemos otra advertencia. ¿Cómo está su fruto y cómo está mi fruto? Si mi fruto es bueno, entonces no seré cortado y echado. Pero si mi fruto es malo, entonces seré cortado y echado. La diferencia aquí es muy clara, el bueno y el malo. Hay buen fruto y hay mal fruto. ¿En cuál estamos nosotros en esta posición? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Y es curioso saber esto porque al final del día muchos pensamos que, bueno, mi fruto no está tan mal o no está tan podrido o tiene una parte buena y una parte mala. Si cortan solamente esa parte mala, lo demás sigue sirviendo. Aquí solamente hay o buen fruto o mal fruto y cualquiera que tenga un mal fruto, entonces tiene que decirse que es cortado y echado al fuego. ¿Se acuerda cuando nuestro maestro Caleb nos habló justamente cuando iniciamos Mateo, que el hacha ya estaba para cortar? Estamos cerca de esa posición, ya estamos cerca en el sentido de que el Señor en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Y para ello, déjeme abrir ya en sí la predicación con un meme. Es un meme, mis hermanos, ¿ok? Para que tengan. Y me dio mucha risa mientras lo veía, dice, si crees en Dios, responde esto. ¿Y qué hay abajo? Mete tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito y es un chiste, ¿ok? Entonces es un meme, esto está mal, ¿por qué? Porque obviamente, ¿quién no cree en Cristo, no? ¿Y a quién hace referencia a esos falsos profetas? A esos falsos maestros que solamente su objetivo es ir por el dinero. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer, mis hermanos. Dios me dio la oportunidad de estudiar un poco de música y la música, mis hermanos, si aquí tuviéramos un buen pianista,
si alguien que pudiera o alguien que tocara bien el saxofón, créame, lo podría hacer llorar. Créame, sabe, un músico sabe qué notas usar para usted hacerlo llorar, para usted hacerlo sentir quebrantado, para que broten de sus lágrimas, perdón, de sus ojos lágrimas, y que usted pueda de alguna u otra manera ceder ante ese movimiento de poder mover las masas, mover a las personas y engañarlas, porque justamente eso es lo que hacen los falsos profetas, engañan a las personas de tal manera que su único propósito es el dinero, y eso es algo vergonzoso que no tiene que pasar en medio de nosotros. Y recuerde, nosotros hoy le enseñamos para que usted pueda identificar a ellos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas y los falsos maestros son una realidad. ¿Es algo que va a existir toda nuestra vida? Claro que sí, pero Jesús nos advierte acerca de ellos para que no caigamos en sus engaños, motivaciones impuras y abusos, aunque ciertamente recibirán el justo juicio de Dios porque Dios los ha de señalar. Nosotros debemos estar preparados, firmes en la palabra, para no ser desviados ni engañados. ¿De quién es la responsabilidad de no ser engañados? ¿Del que está engañando o de nosotros? De nosotros, porque el falso profeta se va a presentar y va a decir muchas cosas que no son bíblicas o tratar de ocultar que son bíblicas cuando realmente no lo son. Pero aquí los principales que tenemos que tener cuidado, ¿quién cree que son? Nosotros. Nosotros tenemos que saber distinguir cuando hay un lobo vestido de oveja. Conozcamos la palabra de Dios para que pueda usted saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y es muy sencillo, pero a veces solamente nos falta conocimiento que lo vamos a ver. Mire, le platico lo siguiente. Esto todo tiene inicio en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Ahí es donde es el corte, ahí es donde las cosas cambiaron totalmente y vea cómo es que llegamos a poder tergiversar la palabra de Dios. Si usted lee Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios establece un mandato muy claro, suficiente y sin ambigüedad. Es decir, fue muy estricto en lo que dijo. Él dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y hizo una prohibición específica, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Entonces, tenemos una instrucción, de todo árbol puedes comer, pero hay una prohibición, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el Señor, claro, no comerás. La advertencia es la siguiente por las consecuencias de comerlo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hay dudas en el mandamiento de Dios? Creo que es muy sencillo, oye, hay 100 árboles, solamente puedes comer de los 99, pero de este uno no lo comas, porque ciertamente morirás. Tan sencillo que era el mandamiento. Pero la serpiente que hace referencia a los falsos profetas, a los falsos maestros, tergiversan las escrituras y vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 1 al 5. La serpiente introduce duda, distorsión y contradicción directa a la palabra de Dios. Distorsiona totalmente el mandamiento. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿eso dijo Dios? No, Dios dijo, de todo árbol puedes comer. Entonces, Él cambia el énfasis de la libertad amplia a una prohibición absoluta. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que hace de tal manera ver al cristianismo de una manera errónea, mala. Dice, oye, no puedes comer de todos los frutos. Satanás dijo eso, ¿no? Cuando Dios dijo, hijo, puedes comer de todo, puedes disfrutar de la vida, puedes disfrutar de todo el árbol que hay en el Edén, pero de uno solo no. Pero Satanás distorsionó esto. Y entonces, ¿qué hace en el corazón del hombre? Decir, no me están dejando hacer todo lo que yo quiera. Y entonces voltea totalmente y hace en contradicción el mandamiento de Dios. Ahora, hace y sugiere que Dios es restrictivo. Dice, con que no puedes comer de todos los árboles, ¿eh? Cuidado, te está restringiendo, te está diciendo que no lo hagas. Entonces,
también añade y niega la consecuencia. Dice, Satanás dice, no vas a morir. Cuando el Señor que dijo, ciertamente morirás y ciertamente es verdaderamente morirás. Y entonces Satanás dijo, no, no vas a morir. Entonces es una confrontación a la palabra de Dios y que niega el juicio totalmente que ha de venir sobre las personas que cometen desobediencia. Ahora, también atribuye motivos falsos a Dios. ¿Sabe Dios que seréis como Dios? Esto jamás lo dijo Dios, sino que esto lo está añadiendo Satanás. Dice, sabe que vas a ser como Dios. Recuerde que en ese momento que lo dice, el mandamiento es algo importante que hay que considerar. Cuando el Señor dijo el mandamiento, ¿sabe a quién se lo dijo? Creemos que se lo dijo a Adán y a Eva, pero no. ¿A quién se lo dijo? Solamente a Adán. Y Adán se lo transmitió a Eva, el mandamiento, ¿ok? Entonces, Adán se da cuenta y transmite, por eso es importante que como varones, como hombres de la casa, tenemos que estudiar porque tenemos que transmitir la palabra de Dios a nuestras familias, a nuestros hijos, y entonces él transmite y vea lo que hace Eva. Eva, en el versículo 2 y 3 Eva responde por su respuesta y ya muestra también una alteración al mandato original. Es decir, cambia las palabras de Dios. Por un punto reduce la libertad, porque dijo Dios, de todo árbol podrás comer. Pero Eva dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué le quita? La palabra todo. Ya lo está empezando a reducir la libertad y otra vez volvemos al punto como hablábamos la semana pasada. Pensamos que ser cristiano es que nos estén apretando, que nos estén quitando cosas cuando el Señor no es de esa manera. Entonces, aquí vea cómo Eva cambia también. Entonces dice, de los frutos del árbol del huerto podemos comer. Quita la palabra todo, es decir, omite la amplitud del permiso divino y añade una prohibición que Dios no dijo. Entonces, aquí hay de dos cosas. Uno, o Adán le dio esta instrucción a Eva, o Eva dijo lo siguiente. Dijo, Dios dice, ni la tocaréis. Pregunta, ¿cuándo Dios dijo no la toques? ¿Cuándo dijo Dios no toques el árbol, el fruto de la ciencia del bien y del mal? Nunca lo dijo Dios. En cambio, hacen una ampliación por verse bien o por querer agregar y eso está mal. A las escrituras no se le agrega y no se le quita. Entonces, Dios dijo, nunca dijo, perdón, que no podía tocarse. Esto muestra que la palabra ya está siendo modificada y alterada. Y también debilita la advertencia. Nuevamente, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, ciertamente no vas a morir, perdón, ciertamente morirás. ¿Y cómo la debilita Eva? Dijo, ciertamente morirás, es lo que dijo Dios, y Eva dice, para que no mueras. ¿Qué le quitó? Ciertamente. Vean cómo las escrituras, a veces las personas lo ocupan de tal manera de empezarlo a acomodar a su conveniencia. Y eso es lo peligroso de que nos encontremos con falsos profetas. Como decía el maestro Calá al principio, ¿cómo usted sabe que nosotros le estamos diciendo la verdad? ¿Cómo usted sabe que nada más no lo estamos mareando? Y el día de mañana vamos a cumplir un propósito por ahí oscuro y tenebroso. ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, la única manera de que usted lo sepa es conociendo el mandamiento de lo que Dios dijo. Y todo lo que nosotros le digamos tiene que usted ir a las escrituras y validar que sea veraz, validar que sea lo que Dios en verdad dijo, porque es importante saber cómo hay gente como Satanás que alteran las escrituras y cómo hay gente que interpreta, como lo hizo Eva, de una manera incorrecta las escrituras. Por eso es importante siempre ir a las escrituras y decir qué Dios dijo. Véalo ahora lo que dice Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les estaba diciendo a los fariseos y a los escribas el Señor Jesucristo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es la característica número uno de los falsos profetas? La mentira. Pero díganme, abiertamente, ¿quién va a decir, mis hermanos, voy a decir una mentira en este momento? ¿Quién lo va a decir? Nadie, ¿cierto? Sino que la mentira siempre va a ser ocultada como qué, como verdad. Entonces, todo a veces lo que se diga, la gente es muy elocuente, la gente es muy práctica en lo que dice. La verdad que hay gente que tiene la facilidad de palabra y cuando los escuchamos decimos, wow, parece verdad o es verdad, cuando la realidad es que es mentira. ¿Y qué pasó con esto? Que se tergiversó la palabra de Dios, hizo que todo el Edén cayera. Y de ahí nos arrastró en la consecuencia del pecado. Por eso es importante que usted pueda conocer esta parte. Las escrituras nos dice, guárdate de los falsos profetas. Así iniciamos el versículo 5. Bueno, ¿por qué? Porque de los frutos vamos a conocer esa parte. No todo lo que dice pertenecer a Dios y hablan por parte de Dios y dicen, el Señor me dijo. ¿Ha escuchado a algunos que dicen eso? El Señor me dijo que hagas esto, el Señor me dijo que traigas lo otro, y empiezan a manipular lo que el Señor nunca dijo, porque la realidad que nosotros nos enfrentamos muchas veces es que la gente manipula lo que el Señor dice y entonces en ese momento la gente le da un punto de veracidad y dijo, como el Señor te dijo, pues ¿qué puedo hacer yo? Que no estoy tan cerca de Dios. Y la gente entonces empieza a sentirse manipulada por esa parte y entonces la gente se empieza a sentir un tanto involucrada, un tanto afectada, un tanto comprometida, porque dijo, si Dios te lo dijo, entonces lo tengo que hacer, porque si no me va a ir mal, porque si no, no se va a cumplir lo que estoy orando, porque si no, entonces mi camino va a ser más malo y se van a venir consecuencias a mí. Y entonces esos falsos profetas tienen a la gente así, amenazadas con que dicen Dios me dijo cuando realmente Dios no dijo eso. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay predicadores o maestros que son falsos, engañan para invitar y hacer atractivo el camino espacioso y la puerta ancha. ¿Recuerda? Bueno, digamos que usted ya está en el camino, ¿ok? Este es el camino bueno, ¿ok? Y este es el camino malo. Usted está aquí, ¿no? Muy feliz, pero en el camino siempre va a haber quien les invite a salirse de ese camino. Siempre. Hey, vente para acá, aquí está mejor. Mira, ya te restringe mucho, pero no es así. La santidad, sí, pero no es tanto. Jesucristo ya pasó, ya pagó por ti. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Él ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Suena bonito? Sí, suena bonito, pero descomprometen qué? La santidad y la justicia. Entonces son atraídos muchas personas a ese camino espacioso y a esa puerta estrecha. Si usted escucha a un predicador que no compromete la santidad de Dios, que no compromete la justicia, la verdad de Dios, entonces póngalo en tela de juicio, porque es en esos actos donde la gente es engañada. Y por eso es que la advertencia es sobre los que engañan estando en el camino. Y la advertencia es para con usted, es decir, mis hermanos, usted que está ya en el camino, conozca esto que el Señor pone delante de usted para que usted no sea engañado. Y es nuestro deseo, porque la realidad es que en las iglesias hay mucha gente, pero sabe, hay mucha gente que entra y se va. El día de mañana, y por eso es nuestra oración es muy constante por ustedes, es que usted no sea parte del camino. ¿Qué nos va a dar nosotros seguridad de que usted no sea parte del camino, que nosotros le presentemos quién es Dios? Pero la realidad es que las iglesias cambian mucho de congregantes y de creyentes. ¿Por qué? Porque viene una situación difícil en casa, son atraídos por lo que ofrece este mundo, vino una enfermedad y en las cuales no sintió el apoyo, no fue contestado
y la gente tristemente se aparta de Dios. Pero por eso es nosotros la advertencia de hermano, permanezca en el camino, permanezca dentro de la puerta que es Cristo, permanezca ahí, no sea engañado, no se desmotive. Por eso es que nosotros presentamos un evangelio que es bíblico. Ahora, este versículo, si usted ha tenido oportunidad de escuchar algunos buenos profetas, algunos buenos apóstoles, y dejo bien entrecomillado eso porque la verdad es que son falsos, vea lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 2. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, se le hace un poco curioso esto, cómo la misma escritura nos advierte de ello. ¿Qué hacen aquellas personas? Te va a ir bien, tu negocio va a prosperar, vas a tener un mejor trabajo, vas a tener otra casa, vas a salir de esa dolencia, y eso es atractivo para todos, claro que sí, pero vea lo que dice el Señor. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció, cuidado aquí, mis hermanos. Vea cómo el Señor está diciendo, recuerde, Satanás tiene el poder para hacer señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar a muchos. Es algo que el Señor permite para poder distinguir entre la cizaña y el fruto y el trigo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado porque puede que sí haya falsos profetas y falsos maestros que hagan señales y se cumplan. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, es que se cumplió, Alex. Tiene que venir de Dios, tiene que ser de Dios. Allá está lo que es verdadero. Cuidado, porque el Señor justamente nos advierte de eso, diciendo, vamos en vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído, dice el Señor nuestro Dios, no darás oídos a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando alguien dice, es que soñé, es que el Señor me dijo a través de un sueño, cuidado. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado todo lo que es necesario y suficiente en las Escrituras. Si el sueño se apega a las Escrituras y si no se tergiversa, se añade o se quita, podemos decir que probablemente provenga de Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que es muy extraño. No digo que imposible, el Señor también habla de muchas maneras hoy en día, pero nos ha hablado principalmente a través de su Hijo Jesucristo, como dice Hebreos 1, a través de Él. Y todas las escrituras, el Evangelio tratan del Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos todo. Pero esto es importante para que sea probado. ¿Cuántas veces usted va a ser probado para ver si ama o no a Jesús? Cuando vengan esos falsos profetas y digan cosas que a usted quiere escuchar. Leemos los siguientes dos versículos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él solamente servirás y a él le seguiréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser, ¿qué? Muerto. ¿Sabe qué pasaba cuando estaba la ley del Señor, cuando el Señor hizo que cuando se levantaba un falso profeta, un soñador de sueños que engañaba al pueblo, esa persona tendría que estar muerta? ¿Cuántos falsos profetas hoy en día que no están muertos? Al contrario, siguen muy vivos y les va muy bien. Pero bueno, la advertencia del Señor es justamente eso. Todos ellos deberían estar muertos, porque dice, y dice el motivo por el cual, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti cuando apartaras y estas personas fuesen muertas. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, hoy en día vamos a matar a todos ellos. No, eso no es nuestra labor. Nuestra labor simplemente es no ser engañados. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, el no ser engañados. Y véalo de esta manera y por eso pongo esa imagen. Si hoy a usted le cierro los ojos y delante ponemos un plátano, una sandía, una manzana y un mango, y solamente le doy a probar la sandía sin que usted vea, ¿va a reconocer que es sandía? Claro que sí, ¿verdad? Si le doy mango, ¿va a reconocer que es mango? Claro que sí, ¿por qué?
porque son sabores únicos, porque son características de lo que es un fruto. Entonces, en esa parte y en ese punto, es importante que cada uno de nosotros conozcamos el fruto, que lo vamos a ver. Es parte de también identificar un falso profeta. Vea lo que dice, sigue diciendo Deuteronomio 18:20. Recuerda, estamos en la advertencia de Dios. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, por eso todo aquel que usted escuche y diga, el Señor me dijo, híjole, desde ahí ya empiece a dudar. Desde ahí ya empieza a decir, no lo sé. ¿Por qué? Porque hay gente que habla en nombre de Dios cuando el Señor no dice eso. A quien yo no le he mandado, dice el Señor, a hablar o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, Dios, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y el versículo 22 responde, si el profeta hablara el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción lo habló de tal profeta, no tengas temor de él. Posicionándonos en este momento, recuerde, el Señor hablaba a través de profetas. Hay profetas, claro que sí, tenemos los profetas menores, los profetas mayores, y tenemos un sinfín de servidores que el Señor tuvo para hablar a su pueblo. Pero hubo gente astuta que supo y sabía de qué manera hablarle a la gente para que la gente cayera en sus engaños y ellos obtuvieran un beneficio propio. Entonces el Señor dice, todos ellos los te vas a dar cuenta cuando hablen algo y no se cumpla. ¿Ha escuchado las noticias tristes donde una persona, un apóstol, un profeta, un pastor dice, en tal fecha se acaba el mundo, vendan todas sus posesiones, dénmelo a mí para que usted pueda tener posesiones en los cielos y asegurar un lugar en el cielo? Bueno, esas personas que han dicho eso, ¿qué creen? Se excusan cuando llega la fecha, no llega el Señor y quedan, ¿no? Uno dice, no quedan como payasos, más bien quedaron como payasos los que le creyeron a esa persona. Pero lo más triste es que le siguen creyendo a esas personas. Y entonces nosotros no tenemos que ser de esa manera. Y mis hermanos, si hoy los exhortamos, justamente es como el siguiente video que voy a poner, nosotros los exhortamos para que no le pase como pasó, más bien, para que pase de esa manera. Ponga atención y el tráiler que venía adelante se le mete a este carro. Y alguien dice, qué mala onda del tráiler, no se le metió. Y posiblemente cuando se le metió le pitó, ¿qué te pasa, no? Trailero, sin no sé qué, sin conciencia. Pero ¿qué estaba haciendo el trailero? Salvándolo porque aquí había una persona parada en curva que posiblemente el conductor no tenía visibilidad de que estaba. Entonces, ¿qué evitó el trailero? Un accidente y le advirtió de esa situación. Bueno, mis hermanos, lo que hoy hacemos cuando le predicamos la palabra de Dios es advertirle de lo que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque las características de un falso maestro, de un falso profeta, es que, uno, sirven para su propio vientre. Es decir, hay una intención solamente de satisfacerse a sí mismo. ¿Ok? También, algo importante, usan palabras suaves y lisonjas, es decir, adulan o exageran. Cuidado con esas personas que hablan tierno, que hablan suave, que saben cómo endulzar su oído, que saben qué es lo que usted quiere escuchar. Cuidado con esas personas, porque esas personas tienen un interés atrás de todo que puede llegar a corromper todo. También enseñan doctrina que engañan y es doctrina de demonios, según 1 Timoteo 4:1. Son herejías destructoras, herejías que parecen ir por el camino correcto porque Dios me dijo, entrecomillado, y parecen ir por esa dirección buena, pero la realidad es que no. Y negarán al Señor que lo rescató, según 2 Pedro 2:1. Es decir, negarán
sutilmente al Señor. ¿Por qué? Porque engrandecerán el yo de cada una de las personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Ahora, a estas personas también se les conoce, según todas las escrituras, como falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, espíritus engañadores, mentirosos, testigos falsos y falsos cristos incluso. Tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, porque hoy en día tenemos una bendición de poder tener al alcance de las redes sociales lo que es conocimiento bíblico. Hoy podemos buscar acerca de un tema que nos llame la atención, buscamos en Internet, en YouTube, y podemos encontrarles miles de predicaciones y enseñanzas. La realidad es cómo saber qué es bueno y qué es malo, qué es bíblico y qué no. Si usted no tiene un conocimiento, entonces puede ser posiblemente engañado. Y eso es lo que hoy hacemos nosotros, advertirle. Aunque se enoje, nosotros vamos a cuidar de usted para que sea usted quien se conduzca según las escrituras. ¿Por qué es delicado y peligroso? Porque afirman ser de Dios y hablan en su nombre. ¿Cuántos no han engañado? Hay muchos y posiblemente el Señor Jesucristo no habló una sola vez de falsos profetas, ¿eh? Habló muchas veces. Después les traeremos o les traeré abiertamente quiénes son falsos profetas, porque tienen iglesias grandes, iglesias con un gran grupo musical de alabanza, iglesias que se visualiza tener un mover del Espíritu Santo, y ahí sí hay sanidad, y ahí sí hay provisión, y ahí sí hay buenas cosas, pero la realidad es que solamente están engañando a muchos. Vea lo que dice Jeremías 5 del 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo, ¿qué dice? Así lo quiso. Qué triste, hermanos. Qué triste que haya iglesias a la carta de los congregantes. ¿Hoy de qué quiere que hable, mis hermanos? ¿De depresión, de provisión, de que le va a ir bien, de sanidad, de milagros? Mis hermanos, en este púlpito y mientras Dios nos preste vida, no vamos a hablar palabra de hombre, vamos a hablar palabra de Dios. Por eso vamos nosotros, versículo a versículo, capítulo a capítulo, donde no nos salgamos. Y lo que sea Dios hablando en nuestras vidas, porque hay mucho que Él quiere transformarlo. Entonces, por eso es que vamos a tener cuidado. Y aunque usted quiera que cree, no lo vamos a cumplir. Si aún así hay una persona y la iglesia se vacía, no hay cuidado, no estamos por el número de congregantes, estamos para predicar fielmente la palabra. Y por eso agradezco a Dios por su vida, porque ha escuchado palabra de Dios y eso es lo que Dios habla a su pueblo y habla a sus ovejas. Y cuando eso sucede, sus ovejas oyen su voz, como dice Juan. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Cuidado, cuidado con cada una de estas personas porque solamente buscan hablar en nombre de Dios cuando Él realmente nunca lo hizo. Buscan destruir y devorar. Las cuidan, las alimentan para después que matarlas y comer. Por eso es que este tipo de iglesias tienen ese boom inicial. Mucha gente, muchos son atraídos, empiezan a alimentarlas y cuando están gorditas, ahora sí, le dan cuello, se la comen y ya vendrán otras. Cuidado con esas personas porque solamente buscan esto. Se ocupa de su salario y de sus ganancias, es donde tienen el foco, principalmente cuánto está ingresando, cuánto me va a tocar, qué es lo que voy a hacer. Cuidado con esas personas porque son peligrosas, porque en el menor eh, peligro huyen. Dicen las escrituras que es como esos, Juan lo refiere muy bien, ¿no? Esos falsos pastores, que cuando viene el acecho del enemigo o de los lobos, ellos ¿qué hacen? Huyen, huyen de esos problemas y ¿sabes qué? Vámonos a saltar a otra ciudad. Hoy hay un movimiento muy triste en las iglesias que justamente están haciendo como que un club social de iglesias. Es decir, ven, siéntete bien,
haremos que tu compromiso con Dios sea un compromiso que se vea con un compromiso fuerte, sólido, pero la realidad es que simplemente necesitamos tu dinero, que se vayan a la iglesia para que atraiga a otros y con eso nosotros vamos a prosperar. Cuidado por ese peligro y el Señor nos advierte. Manipulan y hablan de lo que la gente quiere escuchar. Hermano, ¿usted cree, no? Que en este caso, Caleb, un servidor, pudiéramos nosotros manipularle a usted de tal manera que usted escuche lo que usted quiere escuchar. Es muy fácil manipular a las masas cuando no hay un conocimiento bíblico. Es muy fácil manipular a las personas cuando hay una necesidad, ya sea económica, espiritual, de la mente, del corazón y de la enfermedad. Es muy fácil. No caiga en ese tipo de manipulaciones. Tenga muy abiertos los ojos cuando venga y escuche palabras de otros falsos profetas que quieran hacerlo. Por eso, día a día usted tiene que venir y evaluarnos a nosotros. Claro que sí, a través de las escrituras. Y aquí no es lo que el pastor dijo, no, mis hermanos. Si usted el día de mañana lee algo en las escrituras y se acerca que algo, el maestro Caleb o yo dijimos que no es bíblico, aquí siempre va a tener las puertas abiertas para evidenciarnos ante toda la congregación y a nosotros principalmente y delante de Dios que estamos haciendo mal uso de las escrituras. Porque aquí no es, es que el pastor lo dijo, no, aquí es lo que Dios dijo en su palabra y siempre vamos a ir por ese camino. Los alejan de Dios y acercan al hombre corrupto y malvado. Sutilmente lo que hace ese tipo de gente es alejarlos de Dios. Sutilmente, aunque no lo digan abiertamente, su fin es alejarlos de Dios. No estudies, no leas, no conozcas de Dios. Yo te voy a decir lo que tú necesitas. Yo te voy a dar el combustible para que esta semana, mira, te vayas bien y la otra semana ya que se te acabe, te doy otro poquito. Nosotros lo que queremos hacer es que usted dependa de Dios siempre, mis hermanos, siempre. Ahora, cuando dicen las escrituras guardados, la definición del griego dice que es alejar la mente de sus palabras. No haga caso y no preste atención a lo que ellos dicen porque es muy fácil caer en sus engaños. Entonces, anteriormente, lo que les interesaba mucho y hubo un boom en los noventas, en los 2000 sobre el mensaje de la economía, de la prosperidad económica. Estos falsos profetas su boom fue en ese momento, o más que ahora, lo sigue siendo, pero más que ahora, es un es un tema de la prosperidad económica. Le va a ir bien, va a ganar, invierta 10 y se le va a multiplicar por 100. Venga, traiga sus ofrendas, traiga sus diezmos y va a ver cómo el Señor lo va a prosperar. Eso es falso, mis hermanos. El Señor nunca dijo eso. El Señor dijo otra cosa respecto a ello que lo veremos bíblicamente, pero jamás es un chantaje. Jamás es algo de cambio, es decir, tú me das y yo te doy más, dice el Señor. Eso no dice las escrituras y jamás va a ser algo que se pueda, va a salir de este púlpito, mis hermanos, porque el principal objetivo de ellos es que usted dé y que el Señor le va a retribuir. Cuando realmente usted ya dio, ellos se enriquecieron y el Señor dijo, ¿cuándo yo dije eso, no? ¿Y con quién se va a enojar? ¿Con quién cree que se va a enojar la persona que dio? ¿Con el pastor, profeta y falso maestro o con Dios? Con Dios. Le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me has contestado si yo he ido a la iglesia, si yo he dado, si yo he servido? ¿Por qué tú no me das? Y es algo que el Señor nos advierte. Pero tristemente, mis hermanos, hoy en día el mensaje se ha embocado un poco al mensaje de la prosperidad emocional. Hoy en día han crecido los psicólogos y ha crecido este mensaje de, mira, vamos a apapachar a tu yo, es que tu infancia fue muy dura, es que las personas, las circunstancias que te rodearon fueron y constituyeron lo que tú hoy eres, cuando el Señor nos dice, pecador, arrepiéntete y cree en el evangelio.
Todos somos pecadores y tenemos que ir al Evangelio humillados delante de Dios, no culpando a los demás. Sí, mis hermanos, yo no digo que haya sido difícil las circunstancias que vivimos, posiblemente de niños, de adolescentes, de jóvenes, pero el Señor nos dice, hijo, arrepiéntete, y ese es el mensaje para todos. Pero hoy en día apapachamos todo eso y la gente saca eh, ventaja de eso, y eso no se vale, mis hermanos, eso no se vale. Ahora, cuando las escrituras que dice, vienen a vosotros con vestidos de oveja, yo siempre tenía la referencia de esto, ¿no? Un lobo vestido de oveja, pero la realidad es que no, el Señor Jesucristo dijo, tienen vestimenta real de oveja, pero son hombres falsos. Por eso es que dice el Señor, vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Es decir, su vestimenta pinta bien, pero lo que son ellos son los falsos profetas y tenemos que tener cuidado, porque hoy en día usan traje, usan corbata, no me ve a mí, sino esos falsos profetas usan ese tipo de vestimenta para aparentar algo bien, pero realmente por dentro su corazón está corrompido. Porque vea lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hablando de los falsos profetas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Otra forma de identificar a estas personas, ¿sabe cómo es? Que dan una libertad en la gracia. No te preocupes si pecaste. Mira, ya, ven a la iglesia, échale tu diezmo, échale tu ofrenda y estás bien con Dios. No hay problema, eso está mal. ¿Por qué? Porque no hacen el compromiso de un creyente, de un hijo de Dios, en vivir en santidad y justicia. Aquí no podemos estar viniendo cada semana, tras meses, tras años, con el mismo pecado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque entonces no nos hemos arrepentido y amamos mucho nuestro pecado y no lo queremos separar de ellos. Aquí por eso es que usted hoy batalla con un pecado, no digo que sea de la noche a la mañana, pero es un pecado que hoy Dios trata con su corazón y tiene que pasar un tiempo para que usted desista de ello. Claro que sí, lo mejor es cortarlo de raíz y listo, pero no podemos vivir toda la vida bajo el mismo pecado, porque entonces caemos en este tipo de mensajes que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace atractivo a un psicólogo? Que sea constantemente visitado y que la misma persona pague y pague y pague y pague, bueno, hacen una necesidad. Ven, necesitas de mí, porque el día que no estés, que no tengamos terapia, el día que no estés conmigo, vas a sentirte mal, vas a perder los estribos, te vas a enojar, vas a hacer esto. Y entonces hacen una necesidad de consume, consume, consume. Aquí no, mis hermanos, y el mensaje desde este púlpito siempre va a ser arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio de Dios, para que usted no sea engañado. Son peligrosos porque hablan bonito, agradable y positivo. Cuidado con ese tipo de mensajes. Si el mensaje usted puede evaluarlo, ¿y cómo puede saberlo? Si fue cristocéntrico, es decir, si todo apuntó a Jesús, bien. Si lo confrontó con sus pecados, bien. Si es bíblico y se estudió el versículo en todo su contexto, bien. Pero si no, tenga cuidado, porque es uno de los riesgos que podemos tener. Observe, mis hermanos, observe para identificar a los falsos profetas. Sea muy observador, porque dice las escrituras, por sus frutos los conoceréis. Usted vea, ¿de acuerdo? No sé si usted conozca el árbol mans- eh, mancillo de playa o el árbol de la muerte lo llaman. No sé si usted lo conocía. Bueno, vamos a ver un video rápidamente. Este es un árbol, ¿ok? Usted lo ve y pues no tiene gran ciencia, ¿verdad? Ve, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, es un árbol común, muy grande,
da hojas y da frutos, el fruto que veíamos hace un momento. Pero ¿sabía usted que es tan tóxico, tan peligroso, que solamente el que se acercó, se subió y lo tocó? Vea las lesiones que le ocasionó. Vean cómo lo dejó en cuestión de minutos. Y solamente lo tocó, ¿eh? No se comió el fruto, solamente lo tocó. Bueno, este árbol está ubicado en la península de Yucatán, ¿ok? Dios no quiera que, este, que tenga un naufragio, porque yo hubiera visto fruto y me lo hubiera comido. Bueno, este tipo de fruto, ese es el fruto que ve ahí, ese tipo de fruto, si usted da un mordisco, le puede causar ardor en el intestino, que es un dolor abrasador, en su boca, garganta y esófago. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Vio cómo se puso de rojo en la piel? Imagínate lo que podría hacer en la garganta. Entonces, ¿qué hace? Se le cierra la garganta y ya no puede respirar. Por eso es peligroso el fruto y por eso el Señor, ¿y qué hace? Inflamación severa, vómito, diarrea, dificultad para respirar, y no solamente el fruto, sino que la planta en sí es muy tóxica. Si usted la viera, yo diría: "Ah, qué buen fruto, ¿no? Comamos, ¿no? No hay ningún problema". Pero el problema es lo que ocasiona ese fruto. Por eso dice: "¿Cómo van a identificar esos falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis". Tenemos que ser observadores y tenemos que saber a distinguir y discernir. Mis hermanos, ¿cómo usted lo va a poder lograr? Uno, necesita conocimiento previo. Si yo voy a Yucatán sin conocimiento previo, puedo agarrar este árbol sin ningún problema. Pero hoy en día, ¿sabe cuándo voy a ir a Yucatán? Nunca, ¿no? A no ser que no, pero ya tengo el conocimiento de que si veo un árbol, ya mejor dudo de ese árbol, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ya tengo un conocimiento previo. ¿Cómo va a adquirir el conocimiento previo? Leyendo las escrituras, mis hermanos. Lea las escrituras, escudriñe la palabra de Dios para que usted tenga un conocimiento previo. Y necesitamos aplicar ese conocimiento, ¿ok? Voy a Yucatán, veo el árbol, ya sé que es dañino, pero no le tomo importancia, voy y agarro el fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez con el conocimiento, aplico ese conocimiento. ¿Cómo? No agarrando el fruto, porque es engañado aquel que ignora, ¿va? Pero a pesar, ese es el más peligroso, a pesar de conocer la verdad, decide todavía ser ignorados. Mis hermanos, ¿qué va a pasar el día de mañana que usted afrente una situación más difícil de la que ya está? Va a decir: en esa iglesia, esos maestros como que no me dan la respuesta que estoy buscando a mi problema. Brinco a otra iglesia donde posiblemente me den algo que yo quería escuchar, que es esperanza, que es que se va a solucionar la situación, que es que va a mejorar. Cuidado, por eso el Señor nos advierte, porque este es el peligro más grande, que a pesar de conocer la verdad, la ignoramos por intereses personales. ¿Cómo identificar? Bueno, usted puede ver su carácter de esas personas. Vea su carácter. Vea cómo es su carácter, vea cómo es sus formas de ser, vea también sus frutos. Las escrituras hablan de un fruto que es el amor, ¿eh? Amor que está constituido por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y también que haya un crecimiento constante. Es decir, también lo que dicen las escrituras, fe, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y finalmente el vínculo que es el amor. Ahora, un árbol malo va a dar frutos malos. Un árbol bueno va a dar frutos buenos. No puede combinarse. El árbol malo no puede dar buen fruto, aunque sea una vez, no, siempre va a ser malo porque la raíz es mala. ¿Y cómo usted lo puede distinguir? Bueno, porque se afanan en el dinero, buscan prestigio, reconocimiento, popularidad, poder, ligereza sexual, es decir, no
no señalan el pecado, hay egoísmo, orgullo en sus corazones, hay arrogancia, hay resentimiento, son sumamente egoístas. Aquí lo dupliqué porque hay que tener cuidado con el egoísmo. ¿No es cierto? Me equivoqué. Se autojustifican y tienen ideas y doctrinas que no son en nada bíblicas. Reconoceremos el ser humano puede intentar ocultar lo que hay en el corazón y en sus intenciones, pero sus frutos terminan manifestando la realidad de su vida. ¿Ha conocido personas así? Que se esmeran en no dar a demostrar lo que en verdad son, pero tarde o temprano demuestran lo que en verdad son y explotan o demuestran lo que ellos hay en su corazón. Y ese es un tipo de mensajes que presentan este tipo de personas hoy en día. Les digo, bien vestidos, con una apariencia buena, que atrae a multitudes, que es atractivo al ojo. Bueno, este tipo de mensajes hacen. Nunca presentarán la profundidad y el peligro del pecado. Este tipo de personas. No confrontarán con la palabra la depravación del pecado en sus vidas. No mencionarán la necesidad de arrepentimiento, sujeción a Dios y el perdón. No hablarán acerca del juicio y destino de seguir el camino de perdición. No mencionarán la condenación y destrucción eterna para los que están lejos o alejados de Dios. No llevarán a un quebrantamiento por el pecado. Buscarán justificación por medio de obras tangibles y monetarias. Dirán lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios dice. Hablan del amor de Dios, pero no de su santidad. Hablan mucho de felicidad y de salud, pero nada de santidad y de sacrificio. Con esto usted puede tomar una lista de este tipo de personas que enseñan comúnmente. Y por eso, mis hermanos, y justamente desde este púlpito siempre vamos a hablar acerca del arrepentimiento, manifestar el pecado que hay en nuestro corazón para que usted vaya a arrepentimiento, el Señor lo limpie de su maldad y usted pueda andar en justicia, porque sí, hay perdón de pecado, claro que sí, para todo aquel que se arrepiente. ¿Hay esperanza? Claro que sí, mis hermanos, y por eso es que constantemente nosotros estamos hablando eso conforme a la palabra de Dios. ¿Hay amor de Dios? Claro que hay amor de Dios. ¿Hay consuelo de parte de Dios? Claro que sí, hay consolación de parte de Dios, pero nosotros nunca vamos a tomar eso como la base principal del mensaje, sino la base principal del mensaje es el Señor Jesucristo y lo que Él nos dijo. Y ya para finalizar, recuérdelo muy bien. ¿Para qué sirve el fruto y el árbol que es malo? ¿Para qué es lo único que sirve? Para leña y para avivar el fuego, mis hermanos. No dar buen fruto trae como consecuencia ser cortado y echado al fuego, porque la ausencia del buen fruto revela un corazón no regenerado y ajeno a la verdadera fe. Y entonces, para lo único que sirve el árbol que no da buen fruto es para el fuego y para avivarlo. Y vea lo que termina hablándose en Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, teme a Jehová y sírvele con toda integridad y verdad. Y quita de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si mal os parece, servir a Jehová. Escoge hoy a quién sirves, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero dice Josué, pero yo serviré, yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hermanos, hablamos de los falsos profetas, ya está advertido y le seguiremos advirtiendo a través de predicarle la palabra de Dios. Ya conoce cómo identificarlos a través del fruto. Es fácil olerlos, es fácil verlos. ¿Por qué? Porque solamente se centran en ese tipo de mensaje. Pero también es una advertencia a nosotros. ¿Qué tipo de árbol somos y qué tipo de fruto estamos nosotros dando? Y eso es muy importante porque si no, llegará el momento donde el Señor llegará con el hacha y cortará a todos aquellos que son mal fruto y que dan
y que son árboles malos para ser echados al fuego. Es la advertencia que el Señor tiene para nuestros corazones. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que hoy tú pusiste en nuestros corazones. Fue confrontativo, Señor, pero también fue una palabra llena de amor, porque nos has advertido sobre estos falsos profetas, falsos maestros, que se han levantado con el fin de alejarnos de ti. Permite que hoy nuestro corazón no se aleje de ti, Señor. Permite que hoy mi compromiso sea conocerte a través de tu palabra para que yo no pueda ser engañado y pueda discernir. Pero también ayúdame, Dios, para conocer si en verdad mi árbol es bueno y estoy dando buen fruto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a los que me rodean, si estoy siendo de buen testimonio. Porque yo no quiero ser echado, Señor, y mandado al fuego eterno, sino yo quiero ser alguien que produce buen fruto para gloria y honra tuya. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente estamos expuestos ante este tipo de mensajes. A veces tentados, Señor, a escuchar un mensaje que pueda traer aliento a nuestros corazones, esperanza o mala esperanza en nuestro corazón, pero permíteme no ser engañado y permanecer en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Cristo hoy nos recordó que no quiere una iglesia dormida. Cristo necesita una iglesia activa, que esté atenta a lo que se predica. Porque no nada más se trata de que venga el domingo, alguien se pare aquí, abra la Biblia y empiece a leer. Tiene que tener la capacidad, el discernimiento para saber que el Evangelio no está siendo torcido. Y bien lo mencionó nuestro pastor, ¿cómo no sabe que llevamos un año mareándolo para que el próximo domingo, ¡pam!, empiece a vender Herbalife? Hermano, tiene usted que estar atento, se está hablando la palabra del Señor, Cristo me está guiando a su camino, me está confrontando contra el pecado, me siento incómodo, ese es el lugar. Porque el camino de Cristo, como él nos mencionó, es hermoso, es maravilloso, y nos enseñó bien el pastor, pero no es fácil. Va a haber obstáculos, va a haber piedras, pero al final, hermano, va a valer la pena. Que Dios siga trabajando en su vida, Dios le bendiga, vamos a seguir orando por usted y nos vemos la próxima semana, hermanos. Que Dios le bendiga.